Decimos que la definición del campo eléctrico es aquella región del espacio donde cada uno de sus puntos existe una fuerza de origen electrostático, causada por la presencia de una o más cargas. Otra definición nos dice que es el espacio que rodea todo cuerpo electrizado, donde se puede observar la acción de una fuerza sobre cualquier carga que se encuentre dentro de ella. Dice que el campo eléctrico se extiende hasta una distancia infinita, pero su acción visible está determinada por la inercia de los cuerpos, es decir, tanto cuerpos que están en movimiento como cuerpos en reposo. Para que más o menos le entiendan a esto, es como cuando ponemos dos imanes cerca, ustedes sienten esa fuerza de atracción o esa fuerza de repulsión. Más o menos así es la analogía que se puede dar acerca de lo que es el campo eléctrico. En lo cual dice, en el campo eléctrico se pueden ver los elementos conocidos que son la intensidad en cada uno de los puntos, las líneas de fuerza, la potencia en cada uno de esos puntos y la distancia que hay en esos puntos. Esos son los elementos que vienen a formar un campo eléctrico. Dice que los símbolos que se emplean para el campo eléctrico es la letra E y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton sobre Coulomb. Y en el sistema CGS o sistema sexagesimal se mide en Ginas sobre Stat-Coulomb. Las fórmulas matemáticas definidas para el campo eléctrico vendría a ser E igual a F sobre Q, es decir, fuerza sobre carga, o también E igual a K por Q sobre distancia al cuadrado, es decir, constante de proporcionalidad por carga dividida su distancia al cuadrado. Y una tercera fórmula, en su efecto, que tenemos 1 sobre 4pi por la constante de permitividad, que es esta E que ven allí, por la carga sobre su distancia al cuadrado. Entonces tenemos esas tres fórmulas definidas para lo que es el estudio del campo eléctrico. ¿Qué se debe considerar en el estudio del campo eléctrico? El campo eléctrico es variable de acuerdo a la distancia, es decir, que a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Y a menor distancia existirá mayor campo eléctrico. La dirección y el sentido del campo eléctrico deben ser análogos, es decir, deben ser iguales a los de la fuerza que se ejercen dos cargas entre sí. También se debe considerar que para el sentido del campo eléctrico debe ser único. Por convenio se debe tomar una pequeña carga de prueba Q, la que actuando sobre la carga genera el campo que definirá dicho sentido del campo eléctrico. También debemos considerar que la intensidad del campo eléctrico es de una magnitud vectorial, es decir, que siempre tiene una aparte de tener una magnitud, es decir, aparte de poseer un tamaño, debe poseer un sentido y una dirección, puesto que tienen, como dice B, ahí lo aclara, intensidad, dirección y sentidos propios definidos. También dice que la dirección del campo eléctrico está determinada por la recta que pasa por los centros de los cuerpos que actúan. También sabemos, dice, que el sentido del campo eléctrico creado por una carga positiva es hacia afuera de la creadora, es decir, que se aleja. Y si la carga es negativa, el sentido del campo eléctrico se acerca, es decir, que se atrae. También sabemos que los cuerpos que se toman en un campo eléctrico como referencia deben ser esferas. ¿Por qué se toman esferas? Porque dice que a través de una esfera, estas pueden distribuirse las cargas de manera uniforme. El módulo del campo eléctrico también se le denomina intensidad, y eso es el cociente de la fuerza que existe de un punto entre la carga situada en el espacio. Aclaramos también qué son las líneas de fuerza del campo eléctrico. Dice, como medio para visualizar la configuración de un campo eléctrico, Michael Faraday introdujo una representación para la misma mediante líneas de fuerza que son líneas imaginarias, es decir, líneas que no se pueden ver y que indican la presencia de dicho campo. Las características de estas líneas de fuerza son: las líneas apuntan alejándose de las cargas positivas y acercándose para las negativas. El número de líneas que emergen o terminan en una carga es proporcional al valor de la carga creadora del campo. Las líneas de fuerza son simétricas con respecto a un eje de simetría, es decir, que son idénticas, quiere decir. El número de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico. Las líneas de fuerza no se interceptan en una región sin carga, es decir, que nunca llegan a cruzarse. Y las líneas se dirigen de modo en que cualquiera de sus puntos a la tangente de una línea en dirección al campo eléctrico de su punto. Todas esas definiciones teóricas se reducen en estas cargas, en estas gráficas.
Cuando las cargas tienen mismo signo, es decir, cargas del mismo signo, las fuerzas entre las cargas son iguales y se repelen o se rechazan. Y si las cargas del campo eléctrico tienen distintos signos, se atraen. En eso se reduce. Ahí les explica, dice, como vemos en ambas gráficas, las líneas de fuerza en las cargas negativas llegan hasta la carga y por el contrario, en las cargas positivas salen de la misma. Es decir, que siempre la positiva tiende a buscar a las cargas negativas. A este fenómeno se le conoce como dipolo eléctrico, donde las fuerzas que salen de la carga buscan a las negativas y aquellas que son de la misma carga, como vemos en la gráfica del lado izquierdo, se rechazan y se alejan entre sí. Otro caso muy particular de las fuerzas es cuando se da un campo eléctrico uniforme, es decir, cuando dos cargas se encuentran entre placas paralelas, cuyas líneas de fuerzas, ¿ya?, son paralelas entre sí y equidistantes entre sí, entre los bordes de dicha placa. Es decir, equidistantes quiere decir que están a igual distancia.